Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 2 de febrero de 2022, siendo las 9 horas con 30 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 5 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista y a verificar que la magistrada y los magistrados cuenten con audio y video. El de la voz, Eliberio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente y cuento con audio y video. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Buenos días. Aprovecho para saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos, el de la voz, titular de la primera sala. Cuento con audio y video para el puntual desarrollo de esta sesión, magistrado presidente. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general. En atención a la solicitud del presidente, les manifiesto que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Presente. Los veo y los escucho para el desarrollo adecuado de esta sesión. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Buenos días, saludo con aprecio a la magistrada, magistrado, secretaria general, y le expreso, presidente, que cuento con audio y video para llevar a cabo de manera adecuada esta sesión. Gracias. Magistrada, magistrados, manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia virtual de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día, y por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrado, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 518/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, hago alusión
al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 518 del Contralor Municipal y autoridad resolutora del órgano interno de control del municipio de Villagrán, Guanajuato, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 19/21. Previo al abordaje del disenso dirimido por el hoy reclamante, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes relevantes del asunto que hoy nos concierne. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución emitida el 22 de enero de 2021 por la autoridad resolutora del órgano interno de control municipal, dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa donde se le impuso como sanciones una inhabilitación y una multa. El proceso le tocó conocer y resolver la sala especializada de este tribunal, quien mediante sentencia, el 31 de agosto de 2021, decretó la nulidad total del acto combatido. Ante este panorama, la parte demandada en el proceso de origen presenta recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Esta ponencia considera inoperante dicho agravio en virtud de las siguientes consideraciones. En esencia, señala quien recurre que la sentencia emitida por el magistrado de la sala especializada le causa agravio, pues en su consideración fueron desacertados los argumentos que lo llevaron a decretar la nulidad de la resolución ante él controvertida. Ello en virtud de que el procedimiento de responsabilidad administrativa es de aquellos que se iniciaron sobre cuestiones ocurridas previas a la vigencia de la actual Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Por ello, considera quien recurre que debió aplicarse en la parte sustantiva la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, y solo para la parte procesal la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, concluye que conforme a la abrogada Ley de Responsabilidades, sí era competente dicho órgano interno de control para conocer y resolver las faltas graves de los servidores públicos. La autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Luego, si la autoridad inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia, como acontece en la especie. Esto es, no controvierte el recurrente razonamiento del magistrado de la sala especializada, consistente en que el momento de resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa varió la calificación de la conducta, dándole el calificativo de grave, lo que trajo como consecuencia que no fuera competente para resolver dicho procedimiento. Como puede advertirse, el agravio del recurrente se encuentra dirigido a controvertir la vigencia y la aplicación de la norma, cuando ello no fue la materia del debate en el proceso de origen, pues el magistrado resolutor fue claro en advertir que la autoridad que hoy recurre citó los fundamentos atinentes durante la instauración y sustanciación del procedimiento. Esto es, la autoridad investigadora, de conformidad con la normatividad vigente, calificó la falta como no grave en el informe de presunta responsabilidad administrativa y que la autoridad sustanciadora reiteró en su acuerdo de inicio del procedimiento, que en dicho informe la falta se tuvo como no grave y de manera evidentemente contradictoria, al resolver el procedimiento, la autoridad resolutora, ahora recurrente, calificó la falta como grave, lo cual además es contrario a la norma, pues el servidor público durante el procedimiento no estuvo en posibilidad de defenderse de la calificativa que le otorgó dicha autoridad resolutora, es decir, como falta grave, cuando desde un inicio se le asignó la categoría de no grave. Es así pues, se le instaura un procedimiento por falta no grave y se le sanciona como grave, ello al margen incluso del debate sobre la vigencia de la ley que plantea el hoy recurrente. Además de que, como lo refirió el magistrado resolutor, dicha autoridad recurrente no tenía atribuciones para conocer de faltas graves. En ese orden de ideas, ante el inoperante infundado del agravio imprimido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Reyes Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario,
se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 518 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 601 diagonal 21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. Mi intervención corresponde en efecto ahora al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 601 diagonal 21 en juicio en línea, interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 508 diagonal 21. Previo al abordaje de los disensos emitidos por el ahora reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos antecedentes más relevantes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra del oficio emitido por el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, asunto que fue turnado al magistrado de la cuarta sala de este tribunal, quien el 13 de septiembre de 2021 decretó la nulidad total del acto impugnado. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso con los agravios que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, se advierte por esta ponencia, son ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En esencia, señala la parte recurrente que el magistrado de la cuarta sala en la resolución impugnada hizo una apreciación equivocada y excesiva, pues no tomó en consideración que la petición se realizó en el año 2018. Por ello, arguye, de manera fundada y motivada se le hizo saber al justiciable por qué no resultaba procedente su solicitud, con toda la información que en ese momento contaba dicha dirección general. Así continúa manifestando el reclamante que en la respuesta que se dio a la hora actor se acató lo dispuesto por el artículo 210 y específicamente en su fracción segunda de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, pues la necesidad del servicio que se determinó fue de conformidad con el único estudio técnico que se tenía y al no existir otro que lo abrogue o lo despoje tenía plena validez. De igual manera arguye el reclamante que ni la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios ni su reglamento imponen una temporalidad para el estudio de referencia. No dispone que la autoridad debe efectuar el estudio técnico bajo ningún parámetro temporal o vigencia en específico. Por ello, el magistrado no puede resolver argumentando que supuestamente en el estudio técnico realizado en el año 2016 y 2017 no corresponde a las necesidades actuales del servicio. Se advierte por esta ponencia que no le existe la razón al recurrente, en sintonía además por los asuntos precedentes varios resueltos por este pleno. Si bien es cierto que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como el reglamento de la misma, no menciona explícitamente las características que debe contener el estudio o dictamen técnico, dicha situación no implica que pueda ser completamente discrecional, dando lugar a la arbitrariedad, pues corresponde a la autoridad hacer una interpretación sistemática, tecnológica y funcional en atención a lo que previene el artículo segundo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado y los municipios de Guanajuato. La determinación hecha por la sala sobre la indebida fundamentación y motivación de la negativa expresa es correcta, toda vez que el estudio técnico en que se basa la autoridad mencionada explícitamente refiere que sus alcances son a corto plazo. Contiene un análisis adecuado y completo, ciertamente, pero carente de vigencia. Tan es así que el mismo estudio, en su parte conducente, lo advierte al establecer un horizonte temporal reducido. Ahora bien, es un hecho notorio, no requiere prueba alguna, que la sociedad no es estática, sino que está en constante cambio. Ello significa que en 5 años el número de habitantes del municipio de León evidentemente tuvo una modificación, por lo que las necesidades de transporte cambiaron. Si para el año 2016 eran suficientes 550 unidades de transporte ejecutivo, la lógica nos dice que para el año en que nos encontramos debe ser un número diverso, atendiendo a criterios poblacionales y de aceptación del servicio
en la zona, tal y como lo menciona el propio estudio. Entonces, como la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios no establece el contenido exacto y la vigencia del estudio técnico que debe desarrollar la Dirección General de Transporte para determinar la necesidad del servicio, debe considerarse que se trata de una facultad discrecional que no puede ser absoluta, pues existen límites a la misma, como los derechos fundamentales y el propio principio de legalidad. Asimismo, se clarifica que la sentencia fue pronunciada en el sentido de que se volviera a emitir la respuesta a la petición con un estudio actualizado. En ningún momento se determinó reconocimiento del derecho. Por ende, no le causa ningún perjuicio a la sociedad que la autoridad esté obligada a actualizar sus bases de datos para adecuar sus políticas y servicios en consecuencia. Ello llevaría a una absurda afirmación. Por el contrario, es precisamente el cumplimiento de esa obligación lo que garantiza una armonía entre los derechos de los particulares y el interés público, al conocer las necesidades reales del transporte. Luego, si bien el artículo 210, fracción segunda de la citada ley, dispone que deberá realizarse el estudio con los datos que se tengan disponibles, y en el caso, el estudio en que se apoyó la autoridad el único que existía al emitir el acto impugnado, ello no justifica su aplicación, ya que la falta de un estudio actualizado es una cuestión únicamente imputable a la Dirección General de Transporte. En todo caso, dicha omisión se traduce en un incumplimiento a sus obligaciones. Es decir, si no existe a la fecha un estudio actualizado, dicha situación es únicamente imputable a la Dirección de Transporte del Estado, por lo que no puede justificar su actuar deficiente en una omisión de sus propias obligaciones, afectando con toda claridad los derechos del particular. Cuando la ley permite una amplia discrecionalidad para cumplir con ciertas disposiciones, como es el caso, debemos atender al principio de mayor discrecionalidad, mayor motivación del acto administrativo, por lo que si la autoridad consideraba que las necesidades de la población en 2020 estaban cubiertas, debía justificar dicha situación con un estudio técnico vigente y completo, situación que no fue así, ignorando las normas y principios aplicables de la materia y comprometiendo el derecho a la movilidad que asiste al particular. En esa tesitura, resultó acertada la determinación del magistrado en relación a la indebida fundamentación y motivación de la negativa expresa impugnada en el juicio de origen, y al tratarse de una petición, resultaba procedente que ésta fuera para efectos. Por lo tanto, ante el infundado del agravio definido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, fírmanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 601/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto continuo, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala. Y en primer momento, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 385/21 PL, juicio en línea, listado como quinto punto del orden del día, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del secretario de la autoridad demandada, adscritas a esta secretaría, autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 11 de junio de 2021, pronunciada en el proceso administrativo 1028 cuarta sala 19, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se decreta la nulidad total de las resoluciones controvertidas. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de
del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de inicio de procedimiento administrativo de aplicación de sanciones y la resolución recaída en dicho procedimiento administrativo, en el cual se le impuso una multa. En el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se determinó la ilegalidad del oficio a través del cual se inició el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, por lo cual también se decretó la nulidad de la resolución de dicho procedimiento por emanar de un acto viciado. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del secretario y de la autoridad demandada, adscritas a esa secretaría, autoridades demandadas en instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en lo esencial señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el oficio a través del cual se inició el procedimiento de imposición de sanciones, se precisó que a la infracción de no formalizar un contrato que se le había adjudicado, le correspondía la sanción señalada en el artículo 127 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Ahora bien, el hecho de que en dicho oficio no se especificó la sanción que correspondía de las dos sanciones previstas en el artículo citado para la infracción de referencia, no afecta a la esfera jurídica de la parte actora, ya que la sanción se funda y motiva hasta la resolución del procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, toda vez que es en dicho acto donde la autoridad procede a individualizar la sanción por la conducta desplegada por el infractor y no en el inicio del procedimiento, como erróneamente lo resuelve la Sala Acuo. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, se impone señalar que la fundamentación y motivación constituyen un elemento básico del derecho humano de legalidad en sentido amplio, reconocido en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se sustenta en el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, que también lo prevé los numerales 137 y 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues establecen los elementos, requisitos y condiciones y formalidades que concretamente deben satisfacer los actos administrativos. Por ende, estos dispositivos constriñen a las autoridades administrativas a fundar y motivar sus actos en forma apropiada. La fundamentación y motivación como elemento de validez del acto administrativo tiene como propósito que el destinatario del acto de autoridad conozca de manera pormenorizada por qué se da la actuación administrativa, para que el particular conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad autoritario, de modo que para el afectado sea evidente y muy clara la causa o causas que justificaron la decisión para estar en posibilidad de controvertirla, permitiéndole con ello una real y auténtica defensa. Se sigue que en el caso que nos ocupa, el 31 de octubre de 2018 se publicó en el sistema de invitaciones para compras directas del gobierno del Estado, a cargo de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la invitación para la adquisición de materiales útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones, con 12 posiciones en la partida. Posteriormente, la parte actora participó y envió cotización, entre otras, para la posición 4 y 11. El 21 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la determinación a favor de la parte actora en las posiciones 4 y 11 de la citada invitación, lo que le fue comunicado el mismo día mediante el sistema de invitación para compras directas, así como a través del correo electrónico que proporcionó al día siguiente, informándole que la firma del contrato privado de la adjudicación debería realizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la citada notificación de adjudicación. No obstante lo anterior, la parte actora no acudió a formalizar el contrato que le fue adjudicado, razón por la cual se inició el procedimiento administrativo de imposición de sanciones,
por actualizarse lo dispuesto en los artículos 125, fracción cuarta y 127 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. El artículo 25, fracción cuarta de la Ley de Contrataciones para el Estado de Guanajuato señala que esta infracción cometida por los licitantes, postores o proveedores en los procedimientos y contratos privados de esa ley, no formalizar el contrato que se ha adjudicado. El artículo 27 de la citada ley contiene 3 párrafos con sus respectivas sanciones para los licitantes, postores o proveedores que no formalicen contratos. El primer párrafo prevé una multa por un importe equivalente de 20 a 500 veces la unidad de medida y actualización diaria, elevada al mes e inhabilitación temporal. El segundo párrafo establece una multa por un importe equivalente de 10 hasta 45 veces la unidad de medida y actualización diaria, elevada al mes, cuando el monto del contrato no exceda de 50 veces la unidad de medida y actualización diaria, elevada al mes. El tercer párrafo prevé una multa por un monto de hasta el doble de la impuesta con anterioridad, sin perjuicio de la inhabilitación en caso de reincidencia. Es de resaltarse que el artículo 20 de la citada Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato señala que en lo no previsto expresamente por esa ley, y en cuanto no se ponga lo dispuesto por la misma, se aplicará supletoriamente el Código Civil para el Estado de Guanajuato y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Ahora bien, la fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato señala que es un elemento de validez del acto administrativo estar debidamente fundado y motivado. En relación con lo anterior, es de señalarse que en materia administrativa, para poder considerar un acto correctamente fundado, es necesario que en él se citen los cuerpos legales y preceptos que prevean los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago. Dichos preceptos serán señalados con toda exactitud, precisando los incisos, subincisos, fracciones y párrafos aplicables. Asimismo, deberá citarse los cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto controvertido y que se dice es emitido en agravio del gobernado. Por ello, para que el oficio a través del cual se inició el procedimiento de imposición de sanciones quedara suficientemente fundado y motivado, la autoridad debió citar el segundo párrafo del artículo 127 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, que prevé la sanción en la cual se encuadraba la conducta reprochada a la parte actora en el juicio de origen, y al no hacerlo así, el oficio de referencia no cumple con el elemento de validez previsto en la fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Resulta ilustrativa como criterio orientador la jurisprudencia con el rubro fundamentación y motivación de los actos administrativos. Hasta aquí la cita. Por ello, el oficio a través del cual se inició el procedimiento de imposición de sanciones está insuficientemente fundado y motivado, por lo cual, como se señaló en la sentencia recurrida, todo lo actuado en dicho procedimiento deviene ilegal. De ahí lo infundado del concepto de agravio. En consecuencia, ante lo infundado del único concepto de agravio expresado en el recurso de reclamación, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrado, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia.
Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 385, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continúo con las ponencias correspondientes a esta segunda sala y ahora someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 427 PL, juicio en línea, listado como sexto punto del orden del día, interpuesto por el agente adscrito a la Dirección de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Autoridad demandada en la instancia de origen en contra del acuerdo de 28 de junio de 2021, pronunciando el proceso administrativo sumario 2356, diagonal primera sala, diagonal 21, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se determinó conceder la suspensión del acto impugnado de la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de 2 de junio de 2021, mediante la cual se le levantó una infracción por el supuesto de hacer uso del teléfono celular o radio comunicador al conducir el vehículo de motor. Segundo, en el acuerdo recurrido se emitió la demanda y se concedió la suspensión del acto impugnado para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto causa ejecutoria de la sentencia que se dicta en el proceso de origen. Esto es, para que no se inicie el procedimiento administrativo de ejecución, además, para efecto de que la autoridad demandada proceda a la devolución de la licencia de conducir. Tercero, conforme con la determinación que antecede, el agente adscrito a la Dirección de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato, demandado en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el acuerdo recurrido transgrede el artículo 269 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que dispone que no se otorgará la suspensión si se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, ya que el artículo primero de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como el artículo primero del Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el municipio de Celaya, Guanajuato, señalan que dichos cuerpos normativos son de orden público e interés social. Ahora bien, el artículo 60 del Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el municipio de Celaya, Guanajuato, entre otras cosas, dispone que el policía vial se encuentra facultado para recoger la licencia de conducir como garantía del pago de la infracción. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Conforme a los artículos 5º, fracción 34 y 96, primer párrafo del Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el municipio de Celaya, Guanajuato, la Dirección General de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, ante el incumplimiento del infractor o interesado en el pago de multas por la comisión de infracciones, turnará a la autoridad fiscal municipal el asunto, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo de ejecución para su debido cobro. Ahora bien, la retención de la licencia o cualquier documento del conductor prevista por el artículo 60, fracción 5 del Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el municipio de Celaya, Guanajuato, tiene la finalidad de garantizar el pago de la infracción. Sin embargo, es el caso que el agente de Tránsito y Policía Vial demandado en el proceso primigenio, al levantar la boleta de infracción en la parte justiciable, le retuvo como garantía la licencia de conducir para garantizar el importe de la multa que se le llegara a imponer a este último. De modo que haber ordenado la restitución de la licencia de conducir a través de la suspensión otorgada con efectos restitutorios no causa ningún perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ni se deja sin materia el proceso administrativo. Lo anterior es así,
ya que en el supuesto de que en el proceso administrativo se dictare sentencia en la que se declarare la legalidad y validez de la boleta de infracción impugnada, a pesar de que no se tenga la garantía retenida, la autoridad administrativa, de acuerdo a lo previsto en los artículos 134, segundo párrafo del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de Municipios de Guanajuato, y 96, primer párrafo del Reglamento de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato, se encuentra en posibilidad de solicitar a la autoridad fiscal municipal que lleve a cabo el cobro del importe de la multa que llegara a imponérsele al infractor, y en caso de ser necesario, la autoridad fiscal municipal hará efectivo el cobro del importe de la multa a través del procedimiento administrativo de ejecución, conforme a lo dispuesto por el artículo 89, y se desarrollará con apego a las disposiciones del capítulo segundo, denominado del procedimiento administrativo de ejecución, del título tercero, llamado del procedimiento administrativo, de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Por ello, en el presente caso, no sufre ninguna afectación la Hacienda Pública Municipal de Celaya, Guanajuato, de donde resulta que es innecesario que se mantenga la retención de la licencia de conducir de la parte actora. En ese contexto, tenemos que la devolución de la licencia de conducir ordenada por la Sala de Origen, al otorgar la suspensión del acto reclamado, no transgrede el artículo 269 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, numeral que prohíbe otorgar la suspensión si se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. De ahí lo infundado del concepto de agravio. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, expresado en el recurso de reclamación, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 427/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 558/21 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 558/21 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, ostentándose como apoderada legal de la Dirección General de Obra Pública de León, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 973/2020 en su modalidad de juicio en línea y su acumulado 1839/2020 en la parte que se tuvo al director general de Obra Pública de León por no dando contestación a la ampliación de la demanda. En su expresión de agravio, la autoridad inconforme sostiene que derivado del Poder General para pleitos y cobranzas, actos de administración y de representación laboral que se le otorgó y de acuerdo con el artículo 9 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, está facultada para contestar la ampliación de demanda a nombre del director general de Obra Pública de León. Tal disertación es inoperante porque está construida en una premisa incorrecta.
Adversamente a lo planteado en el recurso, la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra contestó la ampliación de la demanda como autorizada del Director General de Obra Pública de León, no como su apoderada. Ni siquiera agregó a su promoción el Poder General que aportó al recurso. Por ello, en el acuerdo recurrido, la Sala explicó que las personas autorizadas no tienen legitimación pasiva para contestar la demanda o la ampliación de la demanda a nombre de su autorizante por tratarse de actos procesales de carácter personalísimo a través de los cuales la parte demandada hace valer su derecho de defensa y opone las excepciones que considere procedentes. Ante estas circunstancias, es inconcuso que el estudio del planteamiento de la autoridad inconforme sería impráctico al estar construida en una proposición errónea, y ahí su inoperancia. No obstante lo anterior, es pertinente precisar que de acuerdo con el artículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, las autoridades demandadas en el proceso administrativo comparecerán a través del titular del órgano administrativo, es decir, la persona física que haya sido designada como autoridad. Dicho numeral también prevé la posibilidad de que la autoridad demandada sea suplida, desde luego, por aquellos funcionarios a quienes se les otorgue tal atribución en los ordenamientos internos que la rijan y en los términos que estos dispongan. Es decir, por regla general, las autoridades demandadas en el proceso administrativo comparecerán a través del titular del órgano administrativo, entendiéndose como tal la persona física que ha sido designada como autoridad, y por excepción, a través de los servidores públicos a quienes las leyes o los reglamentos otorguen expresamente la atribución de suplir al titular del órgano administrativo, supuesto este último que implica la existencia de una norma jurídica que establezca la posibilidad de que esa representación pueda ser ejercida por autoridad diversa mediante la figura de la suplencia o a través de la delegación. De ahí que tampoco se hubiera tenido a la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra por contestando la ampliación a la demanda a nombre del Director General de Obra Pública de León si lo hubiera hecho como su apoderada. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Magistrado, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, fírmanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 558, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, de nueva cuenta, magistrada, magistrados, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 409, diagonal 21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto desautorizado, en contra del acuerdo dictado por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1875, diagonal 20, en la modalidad de juicio en línea, en el que se determinó el sobreseimiento en el proceso, pues consideró la sala que se encuentra satisfecha la pretensión de la parte accionante. Previo al análisis de los disentimientos, es necesario contextualizar el asunto. Por ende, para una mejor comprensión de los problemas jurídicos planteados, se relatarán algunos de los antecedentes del caso en este resumen. De ahí que para resolver el presente recurso de reclamación se destaca lo siguiente. La parte actora impugnó a través del juicio de nulidad el acto consistente en el cobro del servicio de drenaje y tratamiento de aguas residuales suministrado
por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en lo sucesivo Zapal. La tercera sala por auto admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la autoridad demandada, Zapal, a efecto de que formulara su contestación de demanda en el plazo correspondiente. El jefe del departamento jurídico y representante legal del Zapal dio contestación a la demanda. Mediante auto, la tercera sala sobreseyó en el juicio de nulidad al considerar colmado lo dispuesto por el artículo 262, fracción cuarta del Código de la Materia, que prevé el sobreseimiento cuando la autoridad demandada deje sin efecto la resolución o acto impugnados, satisfaciendo la pretensión del demandante. Inconforme con el sentido del acuerdo, la parte actora en la instancia de origen, por conducto desautorizado, interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que el agravio señalado como único resulta ineficaz para modificar el acuerdo recurrido, lo anterior como enseguida se expondrá. La parte recurrente en el agravio señalado como único arguye en esencia que la pretensión en el juicio de anulación no está satisfecha, en tanto que lo perseguido por la demandante no es cualquier tipo de anulación lisa y llana, sino una que derive por aspectos de fondo. Expone la parte inconforme que, si bien es cierto, el acuerdo de la autoridad deja sin efecto lo controvertido al establecer la revocación del estado de cuenta impugnado, no menos verdad es que en ningún momento expresa que no tiene oportunidad de volver a emitir algún acto de autoridad por los mismos conceptos, es decir, no establece el alcance del acuerdo que deja sin efecto lo impugnado por haberlo revocado. Es por ello que debió entrar al estudio del fondo del asunto en el sentido de respetar el principio de mayor beneficio, esto es, analizar los argumentos vertidos de fondo respecto a que no es sujeto de la contribución por no ser propietario de ningún predio con esa dirección, no existir contrato alguno, no recibir ningún servicio de este tipo en aquel domicilio. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de este pleno resultan ineficaces. Se explica. La confrontación entre lo decidido en el acuerdo recurrido y lo alegado por la parte recurrente pone de manifiesto que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si se actualiza o no la causa de sobreseimiento establecida por la instancia de origen. Explicó la Corte que si la autoridad administrativa en el curso del juicio de nulidad, antes del cierre de instrucción, decide revocar el acto impugnado, solicitado, ya de manera expresa o implícita el sobreseimiento en términos del citado precepto, el órgano jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá, previamente a decretar el sobreseimiento, analizar si dicha revocación satisface o no la pretensión del demandante. Precisó el máximo tribunal que la pretensión en cada caso podrá ser diversa, razón por la que el órgano jurisdiccional deberá identificar y analizarla a fin de determinar si se da lo efectivamente pedido, pues de no ser así, el juicio de nulidad deberá seguir su curso hasta el dictado de la sentencia correspondiente. Destacó el alto tribunal que la revocación del acto impugnado se suscitada durante la tramitación del juicio de nulidad exige por parte de la autoridad administrativa una mayor responsabilidad. De ahí que esa revocación requiera del análisis del contenido del acto impugnado y de la pretensión del demandante deducida de la demanda o en su caso de la ampliación. De manera que si de dicho análisis la autoridad administrativa llega a la conclusión de que la resolución impugnada es indebida, podrá, si así lo estima, revocar el acto y acceder a la pretensión del demandante, sostuvo la Corte. Expuso el máximo tribunal que la revocación del acto impugnado durante el juicio de nulidad exige, por parte de la autoridad administrativa, convicción de que la pretensión del demandante es correcta jurídicamente, pues dado que tal revocación puede llevar al sobreseimiento por causa ajena del particular, ese no tiene por qué resentir algún daño o perjuicio. Agregó la sala de la Corte que cuando el acto se revoca durante el proceso contencioso, no solo se extingue el acto impugnado, sino también puede caducar las facultades de la autoridad administrativa para dictar otro acto en el que se exijan las mismas prestaciones. Cabe señalar que los postulados referidos supralíneas son plenamente aplicables al caso, puesto que con algunos matices de redacción el contenido del artículo 9, fracción cuarta, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, interpretado y analizado por la Corte, conforme al texto que se hace referencia en el criterio interpretativo preinserto, respectivamente es análogo al del artículo 262, fracción cuarta, del Código de la Materia.
Del criterio transcrito, en resumen, se advierte que en los casos en que la autoridad revoque durante la secuela procesal el acto impugnado en el juicio de nulidad, el referente para determinar si origina el sobreseimiento es la satisfacción de la pretensión del accionante. Ahora bien, en el caso particular, mediante acuerdo emitido por el ZAPAL, se revocó el acto consistente en el estado de cuenta dirigido al titular de la cuenta y como consecuencia se dejó sin efectos el crédito fiscal contenido en dicho documento, esto es, se dejó sin efectos el acto impugnado. De lo antes citado, se desprende que la parte demandada dejó sin efectos el acto impugnado, es decir, el crédito fiscal contenido en el documento señalado como recibo de cobro o estado de cuenta. Por ende, como tal acto fue revocado, ello provoca que ya no produzca ningún efecto jurídico en contra de la parte actora. Entonces, de satisfacer la pretensión de la parte accionante que hizo valer en su demanda consistente en, llegado el momento procesal oportuno, dictar sentencia definitiva a mi favor declarando la nulidad total del cobro que pretende hacer la autoridad demandada. Esto es, la nulidad total que en su caso, si hubiera dictado, tendría el mismo efecto que la revocación del acto, que no se ejecutara y cancelara el crédito fiscal, así como para que no ejecutara ningún tipo de sanción. Pues el recibo anulado no genera ningún efecto, misma consecuencia que la revocación referida. Y si bien es cierto, como lo dijo la recurrente, la sala no analizó algún concepto de impugnación relacionado con el fondo del asunto en cuanto a la existencia de un derecho o a la exigencia de una obligación, esto es, a efecto de que se emita criterio respecto de la existencia o inexistencia de los hechos o infracciones que dieron origen al crédito fiscal determinado a la parte actora, no menos verdad es que en el supuesto de que la sala hubiera dictado la sentencia que declara la nulidad lisa y llana, estudiando el fondo del asunto, ello no obstaculizará que la entidad administrativa dicte otro acto, como lo pretende la parte recurrente, dado que la autoridad demandada en ejercicio de sus facultades discrecionales de nueva cuenta se encuentra facultada para emitir diversa determinación en los términos que estime conducentes, misma que surtirá los efectos legales correspondientes. Dicho de manera diversa, de haberse decretado por la sala la nulidad del acto administrativo impugnado que nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, ese tribunal no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe obrar o debe abstenerse y para determinar cuándo y cómo debe obrar, pues no es jurídicamente factible sustituir a la demandada en la apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para actuar como le otorgan las leyes, además de que ello perjudicaría al administrado en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a actuar cuando ésta hubiera abstenerse de hacerlo. Sin embargo, tampoco se le puede impedir válidamente, si es que se encuentran posibilidades de hacerlo, que pronuncie nueva resolución, porque con tal efecto se le estaría coartando su poder de elección. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo ineficaz de la disconformidad en estudio. Así las cosas, la revocación informada por la autoridad satisfizo la pretensión perseguida por la parte accionante en el juicio de nulidad, lo que deja en claro, tal y como lo determinó la sala, que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 262, fracción cuarta del Código de la materia, pues se dejó sin efectos el crédito fiscal. Concluyo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 409, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz
titular de la cuarta sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 552/21 PL, listado como noveno punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 552/21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 3928/21, en el cual se desechó la demanda por extemporánea. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora en la instancia de origen promovió proceso administrativo, a través del cual se impugnó la boleta de infracción emitida por un agente vial del municipio de Salamanca, en la que se determinó que el accionante cometió una infracción administrativa y su respectiva calificación, por la que se determinó el monto a pagar por dicha sanción. Por estimar que se presentó de manera extemporánea la demanda, la sala desechó esta. En relación con la aplicación de la tesis sustentada por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito intitulada Acto administrativo, cuando la autoridad incumpla con la obligación de informar al gobernado la vía y plazos para su impugnación, debe estimarse siempre oportuna la presentación de la demanda de nulidad promovida en su contra, legislación para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sostuvo la sala que la misma no resulta aplicable, dado que en el acto impugnado consistente en la boleta de infracción en la parte inferior derecha se desprende tanto la vía como el plazo para impugnar el acto. Inconforme con el sentido del acuerdo, la actora interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente resultan fundados para modificar el acuerdo recurrido. Así tenemos que el accionante, que la parte inconforme, expone en esencia que la decisión de la sala resulta desacertada en virtud de que debió admitirse a trámite la demanda, debido a que en el acto impugnado no se le señaló el recurso en sede administrativa que procedía en su contra, esto es, la autoridad no mencionó el plazo y la vía en sede administrativa con la que se contaba para impugnarlo y, por lo tanto, debe estimarse siempre oportuna la presentación de la demanda de nulidad promovida. Tal agravio a criterio de este tribunal en pleno resulta fundado. En primer término, se estima procedente referir que de conformidad con el artículo 47 del Código de la materia, el acto administrativo se presumirá válido hasta que su invalidez no haya sido decretada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Por su parte, el artículo 138 del mismo código establece los requisitos de validez del acto administrativo, particularmente la fracción quinta. Se señala, cito, fracción quinta, tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los medios de defensa que procederán conforme a este ordenamiento o la ley aplicable al caso concreto, la autoridad ante la cual debe interponerse y el plazo para ello. Fin de lo citado. Así es importante precisar el alcance de la siguiente porción normativa, los medios de defensa que procedan. En su desarrollo jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho a la protección judicial efectiva como uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. Bajo este contexto, la Corte Interamericana ha delineado los elementos de los medios de defensa necesarios para garantizar una protección judicial efectiva e incluso ha dejado un marco de discrecionalidad a los estados para determinar la naturaleza de los recursos, ya sean judiciales o administrativos. Así, se puede concluir que la Corte no distingue la naturaleza del recurso, ya sea administrativo o judicial, pues este medio de defensa debe proteger cierto contenido de derechos y respetar ciertos lineamientos para garantizar el artículo 25 del instrumento internacional mencionado. Bajo estas condiciones es posible sostener que la palabra recursos o la frase medios de defensa a nivel internacional gozan de una comprensión general donde se busca garantizar derechos mínimos en su contenido en igualdad de condiciones y a pesar de que el alto tribunal ha modulado la aplicación de los principios que rigen el derecho de acceso a la justicia, establece un estándar mínimo de protección que debe ser asegurado. En ese sentido, y haciendo uso del principio pro persona, es posible sostener que el mismo interés que tiene para el gobernado conoce el recurso administrativo procedente en contra de un acto administrativo surge de igual manera con la vía procedente en el juicio de nulidad. Así, ante la posibilidad de elegir entre alguna de las dos vías mencionadas, se puede concluir válidamente que para garantizar el derecho de acceso a la justicia en términos del artículo 138, fracción quinta
del citado código. En el acto administrativo se debe mencionar tanto los recursos en sede administrativa que procedan en su contra como el juicio de nulidad ante el tribunal, pues de lo contrario deberá estimarse siempre oportuna la presentación de la demanda de nulidad promovida. En esas condiciones se concluyó que, como la interpretación de las normas implica un ejercicio ponderativo a la luz de los principios axiológicos que rigen el orden jurídico, aun cuando es verdad que acorde con el texto expreso de la ley, el requisito indicado constituye un elemento de validez del acto administrativo, también lo es que incide en la oportunidad de su impugnación. En el caso de la lectura de la boleta de infracción emitida por la agente de vialidad que cometió una infracción, no se aprecia que se hubiera dado a conocer el recurso del medio de defensa que en sede administrativa en su caso procedía en su contra. Y si bien es cierto que del aludido contenido se aprecia que se hizo mención del medio de defensa que en sede jurisdiccional ante este tribunal procedía en su contra, al citar el artículo 263 del Código, no menos de verdad es que con la cita del artículo no se puede tener por cubierto la obligación de la autoridad que indica el artículo 138, fracción quinta del referido Código, ya que como se dijo anteriormente que para garantizar el derecho de acceso a la justicia en el acto administrativo, se deben mencionar tanto los recursos en sede administrativa que procedan en su contra como el juicio de nulidad. Sin embargo, en el caso del contenido de la boleta de infracción, no se aprecia que se le hubiera dado a conocer el recurso que procedía en sede administrativa, lo cual resultaba relevante dado que haciendo uso del principio pro persona es posible sostener que el mismo interés que tiene para el gobernado conocer el juicio de nulidad procedente en contra de un acto administrativo surge de igual manera con la vía procedente en sede administrativa del recurso administrativo. No pasa desapercibido que la autoridad cita en la boleta de infracción el artículo 136 del reglamento de vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato, empero de tal artículo tampoco se desprende el plazo del recurso que procede en sede administrativa. De ahí que se surta la hipótesis contenida en la aludida tesis y por ende la inobservancia de la autoridad en dar a conocer al particular que medios de defensa procedían tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Las consideraciones plasmadas en este fallo reflejan el criterio asumido por el Pleno de este tribunal. En ese punto debe señalarse que la decisión asumida en esta resolución deriva del siguiente contexto. En febrero del 2019, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito emitió la tesis del rubro acto administrativo cuando la autoridad incumpla con la obligación de informar al gobernado la vía y plazos para su impugnación, debe estimarse siempre oportuna la presentación de la demanda de nulidad promovida en su contra. Legislación para el Estado y los municipios de Guanajuato. Tal tesis en su momento no fue compartida por algunas de las salas de ese tribunal, así como tampoco por el pleno de este órgano colegiado. Tan es así que en el TOCA 344/19, aprobado en sesión ordinaria del pleno de este tribunal el 11 de septiembre de 2019, la ponencia de la cuarta sala confirmó la decisión de la tercera sala de no aplicar la tesis mencionada, señalándose incluso por el pleno que la decisión de la sala fue jurídicamente correcta. Sin embargo, en una nueva reflexión el pleno de ese tribunal, en el TOCA 418/19, juicio en línea aprobado en sesión ordinaria del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del 4 de diciembre de 2019, la ponencia de la primera sala resolvió que la decisión de una de las salas de no aplicar la tesis mencionada fue desacertada, ya que debía aplicarse tal tesis en comento. Tan es así que en la resolución del TOCA referido se cita la ejecutoria de amparo de la cual derivó la tesis multicitada. En ese contexto es que se reitera que las consideraciones emitidas en esta resolución encuentran sustento en la decisión del Pleno de ese tribunal emitida en el TOCA 418/19, juicio en línea aprobado en sesión ordinaria del Pleno de este tribunal del 4 de diciembre del 2019, en virtud de que en el fallo también se cita la misma ejecutoria de amparo que fue citada por la primera sala de este tribunal en el TOCA referido. Es cuanto, magistrado presidente, respecto de esta ponencia. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. En caso de estar de acuerdo con su sentido,
sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 552, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 406, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, señor presidente. El TOCA 406, diagonal 21, corresponde a un juicio en línea interpuesto por el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 13 de agosto de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 281, diagonal primera sala, diagonal 21. Como antecedentes del asunto, me permito relatar lo siguiente. El 4 de febrero de 2021, un ciudadano presentó una demanda en contra de la negativa ficta configurada ante el silencio administrativo de la autoridad demandada. Recaída su petición ingresada en fecha 27 de octubre de 2020 al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. La resolución contenida en oficio de fecha 18 de noviembre de 2020, emitida por el Director General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 12 de marzo de 2021 las autoridades demandadas dieron contestación. Finalmente, en la resolución de 13 de agosto de 2021 se decretó la nulidad del oficio impugnado. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio único, en el cual se argumenta que la sala está siendo excesiva al determinar que la autoridad debe motivar su determinación en un estudio técnico actualizado, que la ley no exige, es infundado, atentos a lo siguiente. Si bien es cierto, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como el reglamento de la misma, no mencionan explícitamente las características que debe contener el estudio o dictamen técnico a través del cual se determina la necesidad del servicio especial de transporte ejecutivo. Ello no implica que dicho estudio pueda ser completamente discrecional. El artículo 210, fracción segunda de la ley, de manera muy general menciona que la unidad administrativa de transporte determinará sobre la necesidad del servicio mediante el estudio técnico que se efectúe con base en los datos que disponga. En ese sentido, corresponde a la autoridad recabar los datos que sean necesarios a través de los estudios pertinentes a efecto de disponer siempre de información actualizada y certera. Lo anterior realizando una interpretación sistemática, teleológica y funcional de la ley, en atención al artículo 2 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, con el objetivo de garantizar de manera eficiente el derecho a la movilidad de la ciudadanía. La determinación hecha por la Sala sobre la indebida fundamentación y motivación de la negativa es correcta, toda vez que el estudio técnico en que se basa la autoridad mencionada explícitamente que sus alcances son a corto plazo, contiene un análisis adecuado y completo, pero carente de vigencia. Es un hecho notorio que no requiere de prueba alguna que la sociedad no es estática, sino que está en constante cambio. En 5 años, el número de habitantes del municipio ya referido, evidentemente tuvo una modificación, por lo que las necesidades de transporte cambian. Si para el 2016 eran suficientes 550 unidades de transporte ejecutivo, la lógica que nos indica que para el año en el que nos encontramos debe ser un número diverso, atendiendo no solo a los criterios poblacionales, sino también de aceptación del servicio en la zona, tal y como lo menciona el estudio anterior. En ese sentido, al no encontrarse en ningún dispositivo legal el contenido exacto y la vigencia del estudio técnico que debe
desarrollar la dirección de transporte para determinar la necesidad del servicio, nos encontramos ante una facultad discrecional que no puede ser absoluta. Existen límites a la misma, entre los que encontramos los derechos fundamentales y la legalidad. Sirve para lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro indica facultades discrecionales de los órganos administrativos, sus características, límites y control judicial cuando se encuentran en juego derechos fundamentales. Hasta aquí la cita. La parte recurrente menciona que resulta inexacto lo resuelto por la Sala en el sentido de que no se garantizó el principio de progresividad en la protección de los derechos, argumentando que existen límites a los derechos como son precisamente el interés general y el bien común. Dicha aseveración es imprecisa e infundada, ya que la sentencia fue pronunciada en el sentido de que se volviera a emitir la respuesta a la petición basándose en un estudio con datos actualizados. En ningún momento se determinó el reconocimiento del derecho. No le causa ningún perjuicio a la sociedad que la autoridad esté obligada a actualizar sus bases de datos para adecuar sus políticas y servicios. Por el contrario, es precisamente el cumplimiento de esa obligación la que garantiza una armonía entre los derechos de los particulares y el interés público, al conocer las necesidades reales de transporte. Las determinaciones que emite la autoridad a través de actos jurídicos en todo momento deben estar motivadas por datos objetivos, reales y actuales, pues sólo así podemos considerar que se cumple con la debida fundamentación y motivación que exige tanto la ley en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa de nuestro Estado, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16. No se ignora que la autoridad manifiesta que la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato únicamente establece que se efectúe el estudio con los datos que se encuentren disponibles, por lo que si el multicitado estudio era el único que se tenía a la mano a la hora de emitir el acto impugnado, no se estaría violando esa disposición. Dicho raciocinio es incorrecto, en virtud de que si no existe a la fecha un estudio con datos actualizados, dicha situación es únicamente imputable a la Dirección de Transporte del Estado, por lo que no puede justificar su actuar en una omisión de sus propias obligaciones, afectando con toda claridad los derechos del particular. Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 4, fracciones 2, 3, 7 y 12, artículo 5, fracción primera, inciso A y C, y 37 de la Ley de Movilidad del Estado para el Estado de Guanajuato. Asimismo, si acudimos a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, encontramos en el artículo 23, fracción cuarta, inciso J, como atribución de la autoridad recurrente realizar, en coordinación con los municipios y la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de los estudios para la planeación del servicio público de transporte de personas y de carga en el Estado, y elaborar las políticas y estrategias en la materia de acuerdo a la normatividad aplicable. Además, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, la cual está facultada para trabajar en coordinación con la Dirección General de Transporte, tiene entre sus atribuciones la de realizar los estudios necesarios para garantizar una movilidad sustentable, privilegiando en todo momento la más eficaz protección a la vida, la seguridad, la comodidad y rapidez en el transporte de personas, de conformidad con el artículo 30, fracción segunda, inciso B, de la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, resulta infundado que la parte recurrente manifieste que se encuentra imposibilitada en materia de presupuesto y atribuciones para realizar los estudios que sean necesarios a fin de actualizar el estudio técnico en el que motivó su negativa a otorgar el permiso. Esto no quiere decir que se debe llegar al exceso de realizar un estudio con cada solicitud, tal y como lo plantea la misma, sino que una vez realizado servirá para emitir respuestas a cuantas solicitudes de permiso sean presentadas ante la autoridad en un cierto periodo de tiempo hasta que sea necesario volver a actualizar. Cuando la ley permita una amplia discrecionalidad para cumplir con ciertas disposiciones, como es el caso, debemos atender al principio de a mayor discrecionalidad, mayor motivación del acto administrativo, por lo que si la autoridad consideraba que la necesidad de la población involucrada en 2020 estaban cubiertas, debía justificarlo de manera objetiva, situación que no ocurrió así, por lo que resulta infundado el agravio planteado por la parte recurrente y se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala de Día. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez.
Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 406, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 559, diagonal 21 PL, listado como 11º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. TOCA 559, diagonal 21, fue interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra del acuerdo emitido el 24 de septiembre de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 1275, diagonal primera sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 24 de septiembre de 2021, la primera sala emitió acuerdos donde tuvo al director de servicios al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato por no dando contestación a la ampliación de la demanda. Inconforme con la determinación del magistrado, la demandada promovió recurso de reclamación, el agravio, donde el recurrente expone que se rindió la contestación a la ampliación de demanda en tiempo y por quien tiene atribuciones para ello es fundado, atentos a lo siguiente, los artículos 250, 251 y 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece quiénes son parte o quiénes son partes en el proceso administrativo, a saber, actor, demandado y tercero. Y mencionan que la representación de las autoridades corresponderá al titular del órgano administrativo, quien podrá ser suplido, en su caso, por los servidores públicos a quienes las leyes o los reglamentos otorguen esa atribución. Al respecto, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato establece en su artículo 28, fracción 24ª, que la Subdirección General Jurídica tendrá como facultades representar al SATEG y sus unidades administrativas en los juicios promovidos ante tribunales federales o locales en que éstas sean parte, con motivo de los actos emitidos en el ejercicio de sus facultades, como facultades enunciativas y no limitativas para formular o contestar demandas, desistirse, allanarse, actuar durante la sustanciación de los mismos, rendir pruebas, formular alegatos e interponer los medios de impugnación que procedan. Por lo tanto, si la Subdirectora General Jurídica adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato acudió a contestar la ampliación de la demanda en representación de la Directora General, se concluye que lo hizo con las facultades que le otorga el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y que por lo tanto dio cumplimiento al extremo establecido por el artículo 253 del Código que nos rige. De ahí lo fundado del agravio. Ahora bien, el acuerdo 18 de agosto de 2021 se notificó a la autoridad demandada el 24 del mismo mes y año, y dicha notificación surtió sus efectos el día 25, por lo que el término para que contestara la ampliación de la demanda empezó a correrle el 26 de agosto del año pasado, computándose los 7 días hábiles. Le venció el día 3 de septiembre de 2021. Se exceptúan los días 28 y 29 de agosto del año que transcurre, por ser sábado y domingo, por lo que si la autoridad demandada presentó su misiva en el sistema informático de ese tribunal del 30 de agosto del año próximo pasado, se concluye que lo hizo dentro del término legal que contempla el numeral 285 del Código de la materia. Por lo tanto, lo procedente es revocar el acuerdo combativo, donde se tenga al recurrente por dando contestación a la ampliación de la demanda en el término que contempla la ley. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación
o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 559 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Una vez más, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 605 diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este recurso de reclamación 605 diagonal 21 fue interpuesto por el director contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 20 de octubre de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 1237 diagonal primera sala diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 9 de abril de 2021, un ciudadano promovió el proceso administrativo en contra del procedimiento instaurado por la oficina recaudadora adscrita a la Dirección de Ejecución de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, en donde se determinó una sanción económica, en este caso una multa. El proceso se turnó a la primera sala y el 20 de octubre de 2021 la primera sala decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente señala que la multa no es un acto administrativo que debe fundarse y motivarse, sino operante, atentos a lo siguiente. La sala acuó en su sentencia decretó la nulidad de la resolución impugnada atendiendo a las siguientes consideraciones: que un acto administrativo es un acto administrativo que incide en la esfera jurídica y que debe estar debidamente fundado y motivado, que una debida fundamentación y motivación se integra con el señalamiento de los preceptos legales aplicables, relato pormenorizado de los hechos y argumentos lógico-jurídicos que unan armoniosamente los aspectos anteriores. Que los artículos 43 y 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato señalan que la obligación fiscal nace cuando se actualizan los supuestos jurídicos o de hecho previstos en las leyes y en el momento en que esa obligación se determina en cantidad líquida, se convierte en crédito fiscal. Que la autoridad debió precisar los elementos atinentes a la debida fundamentación y motivación al establecer la obligación fiscal a cargo del justiciable. Que en el acto impugnado se aprecia un concepto denominado multa por trámite extemporáneo de canje de placas y un importe por la cantidad de 1.524 pesos. Empero, no se señala precepto legal alguno que sustente dicha multa, ni razonamiento que implique cómo se arribó o que explique cómo se arribó a esa cantidad. Que contrario a lo que se sostiene la autoridad, el acto impugnado sí es un acto administrativo, toda vez que fue emitido unilateralmente por una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones públicas de recaudación, ello aunado a que el mismo incidió en la esfera jurídica del contribuyente afectado en razón de que se creó y declaró una obligación fiscal determinada en cantidad líquida, generando así una situación jurídica individual y concreta que trasciende al patrimonio del particular destinatario del acto. No obstante lo anterior, en el agravio planteado en el recurso de reclamación, la autoridad demandada es reiterativa en señalar, sin explicar el porqué, que la multa no es un acto administrativo y que por ende no debía cumplir con la obligación constitucional y legal de encontrarse debidamente fundado y motivado. Por ello, el agravio resulta inoperante, ya que se reiteran los argumentos hechos valer en la contestación de la demanda y que fueron debidamente contestados en la sentencia sin ofrecer algún razonamiento novedoso. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia cuyo rubro indica: agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. Por lo anterior, se propone este pleno confirmar la sentencia dictada
por la sala de origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. El toque de la ponencia 605, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, escuchemos nuevamente al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 21 diagonal 21 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde mi última intervención al recurso de apelación radicado como 21 diagonal 21, interpuesto por un presunto responsable en contra de la resolución dictada en el expediente 6 diagonal sala especializada diagonal 21, en la cual se acreditó la responsabilidad administrativa derivada de la comisión de la conducta infractora que se le imputó en el procedimiento de origen y se le impuso como sanción una inhabilitación, así como el pago de una indemnización. Previo al abordaje de los 4 agravios subdivididos por el ahora apelante, me permito contextualizar el asunto con algunos antecedentes más relevantes. La autoridad investigadora titular del órgano interno de control de la Universidad Tecnológica de Salamanca emitió el informe de presunta responsabilidad administrativa en contra de un ciudadano dentro de un expediente de investigación. En promedio de 15 de enero de 2021 fue celebrada la audiencia inicial. Al haberse calificado como grave la conducta, se ordenó remitir las constancias respectivas a este tribunal para que continuara con el desahogo del procedimiento. En auto del 27 de enero de 2021 se determinó que la sala especializada era competente para conocer el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra del hoy recurrente. Se formó y registró el expediente correspondiente. Seguido el trámite respectivo, se dictó la resolución el 11 de agosto de 2021 en la que se señaló que quedó plenamente acreditada la existencia de 2 solicitudes de pago emitidas por el presunto responsable, con lo que se acreditó el desvío de recursos, actualizándose la falta grave contemplada en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Por ello, se le impuso como sanción la inhabilitación temporal, así como el pago de una indemnización en cantidad líquida. Así fue que, inconforme con el sentido de la resolución, el presunto responsable interpone el presente recurso de apelación que hoy nos corresponde a este pleno, su resolución. Los agravios subdivididos por el apelante se estudiarán de manera conjunta al estar sus argumentos estrechamente vinculados. Dichos disensos se estiman inoperantes en razón de las consideraciones que se comparten enseguida. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio la determinación del magistrado de la sala especializada, pues esta fue pronunciada en contravención de lo previsto en los artículos 102, 111, 135, 194, fracciones quinta y sexta, y 201 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en relación con los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en consideración del apelante, en las etapas de investigación, sustanciación y resolución del procedimiento administrativo, las autoridades fueron omisas en valorar y considerar el convenio específico de colaboración del 1 de septiembre de 2014, de donde se puede desprender que la responsabilidad de la contratación de servicios y expedición de facturas era del rector y representante legal de la Universidad Tecnológica de Salamanca. De igual forma, arguye el apelante que el artículo 46, fracción 17 del Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de Salamanca, advierte que solo tiene la facultad de proponer y no de autorizar la distribución y aplicación de recursos.
En el procedimiento administrativo se le atribuyó al recurrente que en su calidad de director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Salamanca, Guanajuato, autorizó la asignación de un recurso público al ordenar el pago de los comprobantes fiscales digitales con determinadas cantidades. De la valoración de las pruebas que realizó el magistrado de la sala especializada, de manera específica las solicitudes de pago, 2 solicitudes de pago, se puede advertir claramente que quien requirió su pago fue el imputado, el presunto responsable o apelante. Pues en efecto de dichos documentos se advierte su nombre y firma, con lo cual se desdictó el argumento del apelante en torno a que no solicitó la asignación de dicho recurso, pues como puede verse, dichas documentales fueron el origen para realizar las respectivas transferencias a sendas empresas. Al quedar acreditado que quien hoy apela fue el solicitante de los pagos antes mencionados, el magistrado de la sala especializada analizó si el trámite para la asignación de dichos recursos fue realizado en la forma y términos previstos en las normas aplicables, concluyendo así que no se acreditó la existencia del procedimiento previsto en las normas para contratar la prestación del servicio de pintura e impermeabilización respectivamente. Y finalmente, en torno al material probatorio que quien apela señala no fue valorado, el magistrado precisó que éste no puede eximirlo de la responsabilidad administrativa que se le imputó, al quedar plenamente acreditada la existencia de 2 solicitudes de pago emitidas por quien fuera director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Salamanca, Guanajuato, sin que se realizara el procedimiento administrativo a efecto de generar una contratación, y al no estarlo, generaron un acto de asignación de recursos financieros en contraposición a las disposiciones legales aplicables. No pasa desapercibido por esta ponencia que en el análisis que se realiza al convenio específico de colaboración del 1 de septiembre de 2014, del que se duele el apelante, se advierte en su declaración 1.7 lo siguiente: que la suscripción, supervisión, coordinación, control y validación de pago de servicio y todo lo concerniente al contrato estará a cargo de una persona quien cuenta con la calidad jurídica civil de director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Salamanca. En esa tesitura, y contrario a lo señalado por el apelante, el mismo sí tenía atribuciones para suscribir, supervisar, coordinar y validar los pagos derivados de dichos contratos, que tuvieron como origen los recursos derivados del convenio aludido, como en la especie ha quedado acreditado. Ahora bien, en relación a que el artículo 46, fracción 17ª del Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de Salamanca solo le permite estudiar y proponer con base en las necesidades detectadas la distribución y aplicación de los recursos públicos, es evidente que el apelante, al solicitar los pagos mencionados, realizó una actividad que no le estaba permitida en el estatuto mencionado. De ahí que resulten inoperantes los agravios esgrimidos por el ahora recurrente, pues con las pruebas antes mencionadas no se desdictó los argumentos del magistrado de la sala especializada para tener por acreditada la conducta imputada al apelante. De igual forma se afirma que el responsable no desvirtuó ni realizó ocasión alguna contra los lineamientos que rigen el fallo recurrido, esto es, en relación al nombre y firma que obra en las solicitudes de pago, y que el procedimiento de mención no se realizó conforme a las normas aplicables en materia de contratación. En esta línea de pensamiento queda debidamente acreditado que el presunto imputado, al ostentar el cargo de director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Salamanca, Guanajuato, desvió los recursos otorgados a dicho ente educativo. Por lo tanto, como resultado del inoperante de los agravios vertidos en el recurso que se resuelve, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por la sala especializada en el procedimiento 6, sala especializada, 21. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SEAG 21/21 PL
Fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 20/21 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Esta tercera sala finaliza su intervención sometiendo a su consideración el recurso de apelación toca apelación 20/21, interpuesto por la sujeta a procedimiento en contra de la resolución dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 1/2021, en la cual se determinó que se acreditó la responsabilidad administrativa que se le atribuyó y se le sancionó con la inhabilitación por 3 meses. A manera de preámbulo mencionaré que a la ahora recurrente se le atribuyó la falta grave de peculado porque como titular de una Junta Ejecutiva Regional del Instituto Electoral del Estado sustrajo un bien mueble de ese organismo para llevarlo a su domicilio y reintegrarlo 5 días después. En su expresión de agravios, la recurrente alega que la sala especializada carece de competencia para resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa porque como integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional está sujeta al régimen de responsabilidades administrativas previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El planteamiento anterior es infundado. Como se explicó en la resolución recurrida, de acuerdo con el artículo 122, primer párrafo de la Constitución Política para el Estado, se considera como servidores públicos, entre otros, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los organismos a los que dicha Constitución y la ley otorguen autonomía, entre ellos el Instituto Electoral del Estado, según el artículo 31, párrafos segundo y cuarto del mismo texto constitucional local. Además, conforme al artículo 124, fracción segunda, párrafo segundo de la Constitución Política para el Estado, las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior del Estado y por los órganos internos de control, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, en el artículo 437, inmerso en el capítulo primero denominado del órgano interno de control, las responsabilidades administrativas y el procedimiento para su determinación, establece que para los efectos de ese capítulo serán considerados como servidores públicos todos los funcionarios o empleados, y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Instituto Electoral del Estado que no formen parte del Servicio Profesional Electoral Nacional en términos de la Ley General Electoral y el estatuto que sea expedido por el Instituto Nacional Electoral. El artículo 451, primer párrafo, fracción décima segunda de la Ley Estatal Electoral, también contenido en el mencionado capítulo primero, establece como atribución del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como sustanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, para lo cual podrá, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante este tribunal. Ahora, si bien la Ley Estatal Electoral excluye del régimen de responsabilidades administrativas previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas a las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Instituto Estatal Electoral y formen parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo cierto es que la Constitución Política para el Estado no lo hace, de manera que la ahora recurrente como servidora pública del Instituto Electoral del Estado está sujeta al régimen de la ley estatal en materia de responsabilidades administrativas, por lo que ante la falta grave que se le imputó, la sala especializada de este tribunal es competente para conocer y resolver el procedimiento relativo. La recurrente alega que la conducta que se le atribuyó no se subsume en la norma jurídica aplicada porque no se demostró que el bien mueble cuya sustracción se le imputó sea propiedad del Instituto Electoral del Estado, ya que en el expediente no obra la factura respectiva. El planteamiento aludido es infundado. La falta grave de peculado, conforme a lo previsto en el artículo 53,
de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, se configura cuando una persona servidora pública autoriza, solicita o realiza actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley de recursos públicos, materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. De acuerdo con lo anterior, uno de los aspectos que se debe acreditar para sostener válidamente la imputación de la falta administrativa grave de peculado es que la conducta reprochada verse sobre recursos públicos. Ahora, en el expediente de origen, ciertamente no obra algún documento expedido por una persona privada, física o moral, a favor del Instituto Electoral del Estado, donde conste la compraventa del bien inmueble sobre el cual versa la falta administrativa que se le imputó a la recurrente. Sin embargo, no es el único medio probatorio para demostrar que se trata de un recurso público. En efecto, en el caso se acreditó que el bien mueble en cuestión es un recurso público con la copia certificada de la tarjeta de resguardo emitida por la Coordinación Administrativa del Instituto Electoral del Estado, donde consta que dentro de los bienes de ese instituto que están bajo resguardo de la ahora recurrente como titular de una de las juntas ejecutivas regionales, se encuentra dicho bien. Cabe destacar que la ahora recurrente estampó su firma en la tarjeta mencionada, aceptando el resguardo de los bienes ahí descritos. Por tanto, adversamente a lo planteado por la recurrente, en el caso sí se demostró que el bien mueble cuya sustracción se le imputó es un recurso público, porque se encuentra dentro de los bienes del Instituto Electoral del Estado que se encontraban bajo su resguardo. La recurrente también alega que se tuvo por acreditada la conducta reprochada únicamente con los testimonios de 3 personas, sin vincularlos con otros medios de convicción, y a pesar de que las declaraciones no son coincidentes. El planteamiento anterior es infundado por un lado e inoperante por otro. Lo infundado del argumento radica en que no es indispensable que la prueba testimonial se vincule con otros medios de convicción para que tenga valor probatorio, sino que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, hará prueba plena cuando a criterio de la autoridad resolutora sea fiable y coherente de acuerdo con la verdad conocida y el recto raciocinio, de forma tal que genere convicción sobre la veracidad de los hechos. Ahora, la inoperancia del planteamiento obedece a que la recurrente se limita a señalar de manera dogmática que las declaraciones de los testigos no son coincidentes, sin precisar en qué parte discreparon. Lo anterior resultaba mayormente necesario, porque en la resolución recurrida la sala especializada puntualizó que los testimonios coincidieron en que el 31 de enero de 2020 la ahora recurrente sustrajo de las instalaciones de la Junta Ejecutiva Regional un frigobar propiedad del Instituto Electoral del Estado para llevarlo a su domicilio particular, y que lo reintegró el 5 de febrero de ese mismo año. Incluso la sala destacó que los testigos manifestaron haber estado presentes el día en que ocurrieron los hechos. Así pues, a fin de que este órgano colegiado estuviera en posibilidad de analizar el planteamiento de la ahora recurrente, era indispensable que precisara cuáles fueron las inconsistencias que en su opinión hubo en las declaraciones de los testigos. De ahí que al no haber realizado tal puntualización, su argumento se torna inoperante. Finalmente, la recurrente alega que la sala omitió considerar que en términos del artículo 101 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, debe abstenerse de sancionarla porque no se acreditó la existencia de daños y perjuicios. Tal aseveración es infundada. El citado artículo 101, a diferencia de lo que sostiene la recurrente, establece la facultad potestativa de las autoridades substanciadoras o las resolutoras de abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la ley o de imponer sanciones administrativas según el caso, cuando adviertan que no exista daño ni perjuicio a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos y se actualice alguno de los dos supuestos descritos en dicho artículo. En efecto, la norma jurídica en comento, al señalar que las autoridades substanciadoras o en su caso las resolutoras se abstendrán, denota la potestad que el legislador otorgó a dichas autoridades para que de acuerdo a su libre apreciación y de surtirse los requisitos que la propia norma prevé, se abstengan de obrar en el sentido mencionado. De ahí que si bien el legislador condicionó el ejercicio de esa facultad al cumplimiento de determinados presupuestos, ello no implica que en todos aquellos casos en que se colmen las autoridades forzosamente deban otorgar ese beneficio a la persona servidora pública involucrada.
En cambio, si el artículo 101 de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas estableciera que las autoridades substanciadoras o en su caso las resolutoras deberán abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer las sanciones cuando se presenten las condiciones mencionadas, la sala especializada estaría obligada a abstenerse de sancionar a la hora recurrente si se cumplieran los presupuestos legales. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la inconforme, esta ponencia propone confirmar la resolución dictada por la sala especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, fírmanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SAG 20/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer y único asunto general, informo que fueron promovidas excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1368 y 1934 del 2018 por el actor y por el autorizado de la autoridad demandada, respectivamente, y 469 y 1406 del 2019 por el autorizado de la autoridad demandada. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y acotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 5 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:17. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Buen día para todos.